Duda, es un placer nuevamente vernos a través de la señal de Televicentro, amigos queridos, en todo el país y el mundo. Aquí estamos, 2 horas 30, en frente de información. Ale, querida, buen día, y Denita. Robert y Anita, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto poderlos acompañar en la primera emisión del Comercio TV en este día miércoles, mitad de semana, así que a disfrutarlo. Sí, claro, y estamos cada vez más cerca del mes de octubre, así que salga a trabajar con buena energía, maneje con cuidado el caso. Temperatura está ahora en Quito, 9 grados centígrados. Pronostican, Ale querida, tendremos en horas de la tarde no lluvias, sino tendremos más bien tormentas eléctricas, así que hay que tener cuidado, hay que estar pendientes de los piromaniáticos, de los pirómanos que ayer en el Aló hicieron un conato de incendios, qué pena me dio verlo así. Así que cuidemos nuestra naturaleza, salgamos con alegría, vivamos un día a la vez, mucho para contarles aquí. Alison Correa tiene para iniciar el programa. Empezamos contándoles que en el sur de Quito, 3 menores aislados y un adulto detenido por transportar droga en un vehículo tipo taxi. Aparentemente pertenecerían a una banda dedicada a abastecer de alucinógenos para consumo interno. Aunque no son tan pequeños, pero la ley les ampara por no ser mayores de edad y de esto se aprovechan redes dedicadas al microexpendio de drogas. Cuando este vehículo amarillo tipo taxi circulaba por el sector de la Argelia, dejó notar un inusual movimiento. Los uniformados le hicieron el pare. Al revisar el auto, la sorpresa, paquetes forrados con cinta de plástico café. Normalmente las organizaciones de tráfico de sustancias utilizan estas estrategias, que es obviamente de aprovecharse de la inocencia de los menores con el fin de trasladar las sustancias, pasar desapercibidos. En el vehículo viajaban 3 adolescentes y el chofer la marihuana la cargaban en la cajuela. Los uniformados contabilizaron 10 paquetes que presuntamente tenían que ser entregados en diferentes puntos del sur de la ciudad. Los menores fueron aislados y entregados a la autoridad competente, mientras el conductor llevado a la unidad de flagrancia. Que se encontraban dentro del vehículo y obviamente las personas que han sido aprehendidas en este día dentro del mismo. Entre las hipótesis que los adolescentes eran utilizados para repartir la droga, 10 kilos de creepy, un alucinógeno que por su tratamiento en invernaderos tiene gran demanda entre los consumidores. Y esa creemos nosotros la hipótesis de por qué los menores estaban en el interior del auto. La unidad de DINAPEN se hace cargo de los detenidos y obviamente los procedimientos regulares en este caso. Como usted sabe, tenemos una legislación especial en el caso de menores. Así evitaron que cientos de dosis se rieguen en las calles, contaminando a jóvenes o consumidores que lamentablemente se dejaron atrapar por las garras del vicio. En Quito informó Iván Casamen. Es tiempo de contarles que un operativo realizado por personal de la Marina, esto es en la zona de Limones, en la frontera norte de Esmeraldas, permitió ubicar una lancha. Esta transportaba droga. Los ocupantes de la embarcación lanzaron los bultos al agua y lograron evadir el control de los guardacostas. Veamos. En los patrullajes están atentos a las embarcaciones que suben y bajan por los brazos de mar y que conectan con diferentes sectores o poblaciones de Colombia. En esta ocasión, los marinos de la lancha guardacostas ubicaron a la altura de Limones, frontera con el vecino país, a una fibra que navegaba a gran velocidad. De pronto observaron que los tripulantes lanzaban al agua bultos y el operativo no demoró. En la desembocadura de Limones, del canal de Limones. Se quitaron el peso de encima y emprendieron la huida. Los sacos de yute quedaron flotando en el agua. Los miembros de la Armada recuperaron 8 bultos repletos con envolturas en forma de ladrillo. 302 bloques con diferentes logotipos fueron embarcados en algún punto de Tumaco, sur de Colombia. El alijo millonario fue entregado a la policía para los trámites de rigor. La droga proviene del sur de Colombia, donde se encuentra la mayor, cerca de la mitad de las hectáreas de las zonas de cultivo de Colombia y los laboratorios también. Los tripulantes de la embarcación que lograron fugar transportaban 307 kilos de clorhidrato de cocaína. Presumen que tenían que llegar hasta el sur de Esmeraldas, donde habrían adecuado un centro de acopio temporal. Inteligencia indicó que en un trabajo de hormiga pasan la droga hasta completar el pedido, que tiene que seguir por agua a mercados internacionales. No estamos solos. El Ecuador no está solo. El Ecuador está acompañado por otros países, por la solidez de sus instituciones para continuar con este grave mal que afecta a toda la humanidad y obviamente a nuestro país. Las autoridades saben que el 80% de la droga destinada para mercados internacionales que llega a Ecuador sale por agua. Los grandes decomisos han sido en puertos y a lo largo de la zona costera ecuatoriana. En la frontera norte, en 9 meses, han cogido más de 14 toneladas. En Quito informó Iván Casamen. Y detienen a un sospechoso de estar vinculado
Fiscalía daba detalles respecto a una persona detenida, el cual ya era investigado desde hace mucho tiempo atrás. Se lo vincula con varios casos. Sin embargo, hay un delito que se repite varias veces sobre el sospechoso. El hecho se dio, la captura del ciudadano el día de ayer. Él es investigado por parte de la Fiscalía, tiene 7 asesinatos a su haber. Existen 2 boletas de captura con fines investigativos y en el presente caso el despacho se lo está ya legalizando la detención por un asesinato que se dio el día 27 de abril del 2018. De ahí que, según las autoridades, sería parte de una banda de sicariato y que ahora, con la detención de este sujeto, se busca con exactitud establecer quiénes estarían trabajando junto a él. Y ha llegado este individuo en un vehículo y ha sacado una metralleta y ha procedido a dispararle a la víctima, ocasionándole la muerte. Y asimismo existe en este caso un menor herido, por el cual también está siendo investigado. Y que en las próximas horas tendrían más resultados de las investigaciones. Quieren evitar a toda costa que delitos como este se vuelvan a repetir. Según las investigaciones preliminares, eso se indica de que es uno de los sicarios de dicha organización delictiva. ¿Él se entregó voluntariamente? ¿Cómo fue la detención? La captura fue realizada por parte de miembros del ULCO y la investigación por parte de la DINASEC. ¿Cómo se dio la captura? Se dio en el sector norte de Guayaquil, según se refiere parte de detención del ULCO. Informó Julio César Saona. Un bus de una cooperativa que fue asaltada. Este hecho ocurrió en el cantón Pucará, en la provincia de Arasay. Luego de una persecución policial, 3 sujetos fueron detenidos con varias evidencias. Las autoridades ya están investigando el caso. Esta vez los malandros no esperaron, como se da en la mayoría de estos actos delictivos, las horas de la noche. Fue tanta su confianza de salirse con la suya que a las 8 de la mañana decidieron asaltar al bus de la cooperativa Azuay, que cumplía con el recorrido Cuenca-Huaquillas a la altura de la entrada al cantón Pucará. 3 individuos se subieron aquí en el sector de Ramal, de este cantón Santa Isabel, y a la altura del sector Tablón. Estos individuos armados procedieron a sustraer las pertenencias de los ocupantes del bus. Tranquilos, cójanse todo, pero no hagan nada a la gente. Los malandros no contaron que a pocos kilómetros del atraco una patrulla policial se encontraba en servicio, misma que al enterarse del asalto y robo se dirigió al sitio del hecho, encontrando asustado a los pasajeros. Obligándole a que se desvíe de su trayectoria normal de circulación y le llevaron hasta el sector de la vía Pucará y ahí, como presuntamente les falló la camioneta que les iba a ayudar para huir, ellos huyeron hacia los matorrales. El conductor fue herido de bala por uno de los asaltantes. Debido a ello, fue llevado al hospital de Santa Isabel para su cuidado. Él ha dicho cómo quieren que maneje, porque si estoy herido, tú sabrás cómo maneja, ha dicho, pero ya me disparaste, no puedo acelerar el carro. La policía montó un rápido operativo y en una búsqueda minuciosa por el sector lleno de malezas y laderas, lograron detener a 3 individuos. Los testigos y los ocupantes del lugar vieron que estos individuos huyeron hacia los matorrales, dieron aviso inmediato a la policía y la policía acudió y los capturó por el lugar. A los apresados Jimson G., Jorge M. y Roosevelt A. se les encontró prendas y artículos pertenecientes a los pasajeros del bus asaltado y el arma. Hemos recogido ya elementos de convicción suficientes como para formularles cargos por un delito de robo con lesiones, ya que hay una persona herida con arma de fuego. 2 de los detenidos tienen antecedentes penales por robo y asesinato en el 2016, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Y cerca de $20.000 en mercadería presuntamente de contrabando fue decomisada por las autoridades cuando ingresó hasta el cantón Durán de la provincia del Guayas. La unidad de delitos aduaneros se encontraba realizando un seguimiento minucioso al despliegue ejecutado por parte del conductor de un camión, cuyo trayecto lo habría realizado a través de rutas no convencionales. Por ello, cuando ingresó al cantón Durán, se procedió a una revisión, logrando detectar que en su interior había mercadería de diversos tipos. Entre las principales mercancías que se encontró fueron televisores de alta gama, whisky y prendas de vestir. El valor total del hallazgo ascendería a $20.000. No contaría con la debida documentación que exprese que su ingreso al país se realizó mediante los métodos y procedimientos legales. Por esta situación fue necesario decomisar la carga. Vienen haciendo pasos por lugares clandestinos de los vecinos países, específicamente del Perú. En primer lugar, pues tenemos que verificar la mercancía, tenemos que verificar su origen, de no ser así, de no encontrar ningún documento que
garantice la compra legal de esta mercadería o el ingreso legal al país, estaremos ante un delito de contrabando. La mercadería será puesta bajo custodia por parte de la SENAE hasta establecer si realmente era parte de un delito, a menos que el propietario de la carga logre justificar con documentos su legalidad. La persona que iba conduciendo no pudo justificar de manera legal la propiedad de toda la mercancía que existía dentro del mismo. El Código Orgánico Integral Penal determina que esto tiene una penalidad en el artículo 301, que tiene una penalidad de 3 a 5 años, más una multa pecuniaria de 3 veces el valor de lo que esté cuantificada la mercancía. Informó José Morales. Cámaras del sistema Ojos de Águila captaron el momento cuando un ciudadano y su hijo en brazos es atropellado en Guayaquil. Veamos. Fíjese muy bien en esta imagen. Así es, un vehículo invade un parterre central en la avenida Isidro Ayora en el norte de la ciudad de Guayaquil. Se genera un gran accidente. El problema es que si se percata mejor, el automotor embiste a una persona, el cual tenía un pequeño en sus brazos. Esto generó el asombro de los habitantes del sector, que inmediatamente corrieron a socorrer a la persona. Elementos del ATM, así como de socorro, llegaron al punto para verificar las novedades. Los heridos fueron trasladados hasta una casa de salud cercana. Aparentemente el conductor habría perdido pista, estrellándose directamente contra el parterre. Y que ahora esta investigación se profundiza para determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió. Informó Julio César Saona. En Quito y Riobamba se implementaron centros de mediación en algunas unidades educativas. El objetivo es evitar problemas de acoso escolar en las aulas. El Consejo de la Judicatura avala la iniciativa, que espera replicarse a escala nacional. Trabajar en la prevención de la violencia desde las primeras etapas de vida, fomentar en los niños valores como el respeto y la tolerancia, junto a la construcción constante de su autoestima, es decir, crear espacios donde se sientan amados. Son algunas de las recomendaciones para prevenir el llamado bullying o acoso escolar. En nuestro país, de acuerdo a UNICEF, 1 de cada 5 estudiantes han sufrido algún tipo de acoso en las aulas. Si no la visibilizamos, la tomamos por natural. Y eso es lo que tenemos que evitar justamente. Uno de los significados que explica el concepto de inteligencia es la capacidad del ser humano para resolver conflictos. Por ello, varios maestros aseguran que los espacios de mediación son una de las herramientas que puede resolver los problemas antes de llegar a las agresiones. Mientras no cruce una línea roja, que haya implicado ese conflicto una violación de derechos, las dos partes aceptamos voluntariamente ¿sí? Mediar, encontrar una solución al conflicto presentado. Tomando en cuenta que el trabajo de los profesores es insuficiente si los padres no prestan atención a sus hijos. Estudios internacionales demuestran que los pequeños replican los comportamientos de sus hogares. El objetivo común siempre será buscar lo mejor a nosotros como plantel para nuestros estudiantes, y el objetivo común de los padres será buscar siempre lo mejor para sus hijos. Debido a que cada vez son más los casos de acoso escolar, instituciones como el Consejo de la Judicatura contribuyen con estrategias que fomenten la cultura de paz, a través de convenios con planteles educativos para formar mediadores. En cada aula va a haber un estudiante que es el que va a estar detectando que hay un conflicto, para que observe, advierta que hay un conflicto y automáticamente comunica esto a la persona que pueda hacer ya el seguimiento de cómo afrontar ese conflicto.
Los insultos, las amenazas, los golpes, la discriminación nunca solucionan los problemas. El vivir en sociedad conlleva la obligación de aceptar las diferencias y respetarlas. Los niños deben ser educados para ser seres humanos capaces de amar, perdonar y luchar por sus propósitos, informó Sofía Vintimilla. Y alrededor de 98 migrantes venezolanos deberán ser reubicados de los albergues que el municipio de Quito había dispuesto para su estancia, debido al que el decreto emitido por el gobierno nacional que así lo disponía caducará en pocos días. Este próximo 30 de septiembre culminará la prórroga que se decidió dar al decreto de emergencia humanitaria emitido por el gobierno nacional respecto a la situación de los venezolanos en el país. Esto implica, por ejemplo, que ya no se podrá desembolsar más dinero desde el municipio para el efecto y, en consecuencia, los ciudadanos migrantes que aún siguen en albergues tendrán que ser reubicados. Hoy tenemos 94 en 6 centros temporales de tránsito. Y a ellos se les ha brindado lo que dice la norma internacional relacionada a las personas en movilidad, y esto quiere decir la carta humanitaria, dignidad y seguridad. Pero ahora que se está cerrando ya los CTTs, es decir, que ya estas personas, una vez que cierre la emergencia, que es este fin de mes, debemos reubicarlos. A decir de Armando Guzmán, quien llegó a este albergue ubicado en el centro de la ciudad, hay preocupación entre sus coterráneos, pues asegura que muchos no encuentran aún un lugar a donde ir. Preocupados estamos todos, porque la gran mayoría de la gente aquí no tiene para dónde irse, no tienen trabajo. Ellos trabajan un día sí, un día no, porque el trabajo que le dan es así, un día, 2 días y ya no se les acaba el trabajo. ¿Cómo va a conseguir así para rentar? Si lo que les alcanza es como para comer. Rivera, por su parte, explica que se está realizando la debida socialización y que se espera luego la intervención de entidades gubernamentales. El gobierno nacional debe intervenir con el Ministerio de Inclusión, con la Cancillería, con la Dirección de Movilidad, para que estas personas puedan tener o emprender en nuevos planes de vida. La emergencia humanitaria fue declarada el pasado 9 de agosto, cuando se registró la llegada de 5.000 venezolanos al país. La medida debía concluir a finales del mismo mes, pero se mantuvo hasta septiembre, aunque el flujo migratorio ha disminuido aproximadamente 1.200 personas por día. En Quito informó Andrea Orbe. 7:23 de la mañana, 6:23 allá en Galápagos. Vamos a contarles ahora que en horas de la noche de este día martes, el fiscal del Estado acusó a Rafael Correa Delgado y a Pablo R., Raúl C. y Diana F. como autores de los delitos de asociación ilícita y secuestro al ex asambleísta Fernando Balda. Además, solicitó a la jueza Camacho el auto de llamamiento a juicio. Trascendió que tras las denuncias de supuestas presiones a Diana F., la magistrada dispuso medidas de protección para la exagente y el otro procesado. El jueves 27 de septiembre a las 10 horas se reinstalará la audiencia. La Fiscalía General lo que ha hecho es simplemente hacer un trabajo objetivo y pronunciarse de acuerdo a los elementos que existen en el proceso penal. Ha emitido un dictamen acusatorio en contra de 4 procesados, incluido el expresidente, el señor exsecretario de Inteligencia y también los ex policías quienes habían participado justamente de acuerdo a la información aportada en el proceso penal. Hemos escuchado con sorpresa respecto de ciertas acciones que se han presentado lamentablemente en visitas que han sido totalmente desconocidas por los demás sujetos procesales. Una vez que nosotros tengamos la información ya formalizada, vamos a iniciar las acciones. En caso de que exista el cometimiento de un presunto delito, se iniciará una investigación, caso contrario se tomarán otras medidas administrativas. Y agentes de inteligencia que son investigados por el secuestro de Fernando Balda habrían recibido presiones del asambleísta del ala correísta Sofía Espín y de la abogada Yadira Cadena para que cambien su versión y no involucren al expresidente Rafael Correa. Esto mientras en la Corte Nacional de Justicia se calificó la validez del proceso como parte de la audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio. La audiencia preparatoria a juicio por asociación ilícita y plagio que se habría cometido en contra del ex asambleísta Fernando Balda se reinstaló este martes en medio de denuncias que involucran al asambleísta del ala correísta Sofía Espín y a Yadira Cadena, quien trabajaría con Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa, investigado en el presunto delito. Las 2 personas citadas habrían visitado a una de las detenidas en la cárcel 4 Norte de Quito la tarde de este lunes, con ofrecimientos. Una de las testigos, que además es procesada, Irena Falcón,
nos preguntó si es que es verdad que las Naciones Unidas le pueden llevar a vivir Europa. Y esa es la protección que le ofrecen si es que dice ante los medios de comunicación que fue obligada a declarar y que mintió. Diego Chimbo, abogado de los agentes Diana F. y Raúl Che, ratificó lo denunciado por Felipe Rodríguez, defensa técnica de Balda. Y lo mismo ha sucedido en varias ocasiones con Raúl Chicaiza, que van a visitar al ex vicepresidente y se contactan con él y le insinúan que cambie el proceso. Y sobre todo, la insinuación que le hacen ayer, que le digan que mienta, es decir, que se retrate diciendo que es el fiscal general del Estado, Paul Pérez Reina, quien le dijo que cambie de su versión. Situación que generó roces verbales entre Ochoa y Balda. Capaz usted envió a la doctora Cadena que visite a Diana Falcón. Voy a pedir que se lo investigue a usted, doctor Caupolicán Ochoa. Yo no acepto, señores, la interrupción de un malcriado. La asambleísta Sofía Espín negó la visita efectuada al agente de inteligencia en la cárcel. Sí, el día de ayer me acerqué donde ella está para ver las condiciones en las que se encuentra. Realmente nosotros estamos preocupados porque el abogado que tiene la señora Falcón en realidad no la defiende. Estamos claros que el abogado que tiene el caso de la señora Falcón y del señor Chicaiza solamente está interesado en llegar a un acuerdo para vincular al presidente Correa. ¿No hubo presiones? Pero para nada, imagínense. Ni ella se deja presionar, ni yo me dejo presionar. Se pidió a la Fiscalía que de oficio investigue las supuestas presiones, ya que se estarían cometiendo delitos. ¿Sería algún tipo de delito relacionado o ya sea al fraude procesal o hay delitos relativos a la presión a testigos? Eso habría que verificar. En medio de todo esto, la jueza de Garantías Penales, Daniela Camacho, calificó la validez del proceso y dio paso a la Fiscalía General del Estado para que sustente la acusación en contra de Rafael Correa, presentando 28 elementos de convicción. A Correa se suma Pablo R., exsecretario de Inteligencia, y los agentes Diana F. y Raúl Che, a quienes se los señala como autores del plagio, informó Héctor Romero. Y arrancó el primer debate de las reformas a la ley de comunicación. En el pleno de la Asamblea se expusieron varias posiciones. Desde el correísmo se rechaza que se busque eliminar la figura del linchamiento mediático y se retome la autorregulación de los medios de comunicación. ¿Esto sucedió? Le vamos a contar. El proyecto de reforma fue analizado por varios meses y finalmente llegó al Pleno para el primer debate. El presidente de la comisión destacó algunos de los puntos más importantes de esta reforma a la polémica ley de comunicación. Hay dos cosas fundamentales. Primeramente, el derecho a la libertad de expresión que tenemos en el Ecuador, porque hoy la comunicación y la libertad de expresión está manifiesta. Esta comisión y efectivamente esta ley de comunicación que aprobamos dice que la comunicación es un derecho. Primeramente, ya no es un servicio. Ya en el Pleno se dejaba en claro las posiciones en las bancadas. Los correístas ratificaban la necesidad de que, por ejemplo, las facultades de la Supercom no desaparezcan. Y de esta manera evitar un posible desbalance en la protección de derechos en la Defensoría del Pueblo. Esta reforma elimina todas las vías administrativas para hacer efectivos los reclamos, los procedimientos administrativos, las sanciones administrativas. Pronto podemos decir chao a las sanciones administrativas y pecuniarias que sirvieron para perseguir a los medios y a los comunicadores independientes. Que no es posible desaparecer la figura del linchamiento mediático, pues eso pone en riesgo la defensa de los ciudadanos contra los medios, aseguraban los correístas. Desde la oposición hubo respuesta. Porque la figura del linchamiento mediático veló como garantía para que no vuelvan a repetir persecuciones organizadas con el propósito de desprestigiar personas. Esa herramienta sacada de no sé dónde para impedir sin duda el periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación es una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción. Los afines al expresidente Rafael Correa también criticaban que se incluya la autorregulación de los medios, que esta reforma lo único que busca es beneficiar a las grandes corporaciones, aseguraban. Me pregunto, si es que hay personas o legisladores que piensan que los medios se pueden autorregular, ¿para qué entonces estamos tratando las reformas a la ley de comunicación? ¿Por qué será entonces que no nos asombra que el debate que ya inició
el 12 de julio del 2017 en el despacho presidencial de Carondelet, hoy se haga efectivo a través de los portavoces de los dueños de comunicación, de los medios de comunicación más grandes de este país. Nuevos aires vienen afortunadamente al país, aires de libertad, lo que todos esperamos cuando leemos un periódico, cuando escuchamos una radio o cuando vemos la televisión. Mientras tanto, en el Pleno aún no hay acuerdo en varios temas. Uno de ellos, el pedido de los medios de comunicación, especialmente radiofónicos, para que la Asamblea apruebe una renovación de frecuencias de manera automática. En las diferentes bancadas hay dudas sobre esta posibilidad. El debate fue suspendido y se prevé que se reinstale este próximo día jueves. Informó Javier Gallo. El proceso de designación de la Corte Constitucional toma fuerza una vez que se conformó la directiva de la Función de Transparencia y Control Social, quienes postularán nombres para la selección de la comisión calificadora encargada de elegir a los magistrados constitucionales. Luego de cerca de 9 meses de inactividad, este martes la Función de Transparencia y Control Social se volvió a reunir. Y es que quienes la integran, las 6 superintendencias, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, estaban sometidas a evaluación. Ahora, con sus nuevas autoridades, todas transitorias, arrancaron su trabajo designando quienes la dirigirán. Julio César Trujillo como presidente y Pablo Celi como vicepresidente, electos por unanimidad. La designación de esta directiva dará paso al inicio del proceso de selección de los magistrados que conformarán la Corte Constitucional. Uno de los elementos claves de ese proceso es que la Función de Transparencia y Control Social sea quien designe los miembros de la comisión calificadora para designar a los jueces. Esta comisión calificadora será integrada por los candidatos que envíe la función legislativa, ejecutiva y de transparencia. Se pedirá internamente desde la Secretaría del Consejo a los diferentes poderes que envíen los representantes, que se ha dicho deberán ser entre 2 y 4, para integrar la comisión calificadora. Esperamos hacer eso en los próximos días, prácticamente de inmediato. Conformada esta comisión, estas mismas 3 funciones del Estado enviarán 9 nombres cada una, en total 27, quienes se someterán a un concurso de méritos para elegir la nueva Corte Constitucional. Por tanto, era muy importante convocar, reorganizar y, por supuesto, iniciar el trabajo de la Función General de Transparencia. En este marco y frente a los cuestionamientos que han surgido en diferentes sectores en torno a que los requisitos para designar a los jueces constitucionales restarían posibilidades de aspiración al cargo para abogados en libre ejercicio, no descartan la posibilidad de que sean revisados. Nosotros podemos revisar y tomar en cuenta las observaciones que dentro de un contexto de claridad, de promoción de la transparencia y la probidad absoluta en este proceso, se hagan. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no descarta prorrogar en funciones a los miembros del Consejo Nacional Electoral encargados, esto en virtud de que el proceso de designación de los definitivos aún estaría en marcha. El próximo 2 de octubre culmina el plazo establecido para que los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio dirijan las riendas del organismo electoral. Sin embargo, el proceso de selección del CNE definitivo aún está en marcha y en vista de que faltaría por cumplirse algunas fases, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no descarta prorrogarlos en funciones. Estamos nosotros procurando y nuestro objetivo está concentrado en cumplir los plazos fijados. Si las circunstancias nos obligan a reconsiderar esa decisión, lo haremos. Si bien el tiempo apremia dentro de este proceso de selección de autoridades del CNE, destaca que lo importante es que se ha culminado la fase más intensa de revisión y calificación de las carpetas de los postulantes. Estamos precisamente en la fase de presentación de recursos de revisión y en esa fase se ha dado la oportunidad a todas las autoridades o a los candidatos en realidad para que presenten la documentación correspondiente que ampare sus recursos. Eso terminaremos, entiendo, en esta misma semana y luego de ello se presentará la lista definitiva de los candidatos calificados. Culminada esta fase, iniciará la etapa de impugnaciones a los candidatos. Ahí empezaremos un proceso abierto para que todas las personas e instituciones que crean tener la capacidad o la necesidad o el derecho a impugnar los candidatos lo haga con total claridad.
Al momento son 26 postulantes, autoridades del CNE definitivo, 17 hombres y 9 mujeres, de los cuales se deberán elegir 5 vocales con sus respectivos suplentes. En Quito informó Adriana Rojas. Y el Partido Socialista Ecuatoriano denuncia una supuesta injerencia del Consejo Nacional Electoral Transitorio en las decisiones de esta organización política. Esto luego de que resolviera no inscribir la directiva elegida el pasado 28 de julio en razón de que existirían quejas de la legalidad de las autoridades designadas. Fue el pasado 18 de septiembre que el Consejo Nacional Electoral Transitorio resolvió no inscribir la directiva del Partido Socialista Ecuatoriano, encabezado por Ronald Verdesoto y Silvia Salgado, quienes rechazaron dicha decisión calificándola de ilegal. Han tomado injerencia dentro de las resoluciones del Partido Socialista Ecuatoriano a través de una resolución ilegal. Esta resolución contraviene los principios democráticos contemplados en la Constitución, en el Código de la Democracia, no respeta los estatutos de nuestra organización. Según lo resuelto por el CNE transitorio, se negó dicha inscripción en virtud de que aún estarían pendientes de resolver los reclamos ingresados por exdirectivos y militantes de la organización política, quienes alegan falta de legalidad del Congreso, donde Verdesoto y Salgado fueron elegidos. Y así lo afirman los representantes de Renovación Socialista, quienes serían una facción de este partido. Fue un congreso ilegal, primero que no se cumplieron con las formalidades del estatuto. El señor Verdesoto no está legalmente afiliado al Partido Socialista, entonces es una persona que no puede ejercer ese cargo. Ante ello, Verdesoto y Salgado cuestionan el hecho de que nunca se les habría notificado de ningún reclamo para poder ejercer su derecho a la defensa. Lo que no pudieron ganar en las urnas a lo interno de la organización, pretenden hoy arrebatar una organización política. En este marco, además, anunciaron que para demostrar la transparencia con la cual se ha manejado este partido, solicitarán a la Contraloría General del Estado una auditoría de los fondos partidarios utilizados en la última década, pedido al que se les adelantó la supuesta facción que presentó las quejas en contra de esta directiva. Para que se revisen los fondos que fueron recibidos por el partido durante estos 8 años. Todos los gastos que se han hecho en la última década han sido gastos para la organización política, para la formación de las bases. Sin embargo, el CNE transitorio dejó sin efecto esta resolución en vista de que se trataría de un conflicto interno del partido que, de no ser resuelto, podrían acudir al Tribunal Contencioso Electoral. En Quito informó Adriana Rojas. Es tiempo de contarles, amigos, que los resultados del proceso de depuración del padrón electoral se conocieron durante un panel organizado por el CNE transitorio. Según confirmaron los representantes del órgano electoral con el corte al 24 de septiembre de este año, el padrón estaría de la siguiente forma: 13.273.130 personas estarían listas para sufragar. Conozcamos. Durante este conversatorio referente al padrón electoral se dio a conocer el proceso de elaboración y depuración del mismo. Con la satisfacción de que en un mes hemos bajado aproximadamente 71.662 registros entre ciudadanos que estaban fallecidos, doble cédula, extranjeros que no cumplían el Código de la Democracia. En este panel intervinieron además representantes del INEC y del Registro Civil. En este sentido, Claudio Prieto mencionó que una de las tareas específicas de depuración del padrón estuvo en validar 2.7 millones de actas de defunción. Esto nos ha permitido garantizar de que esas defunciones, que en algunos casos eran muy antiguas y que estaban en documentos, pero no en el sistema, sean completamente incorporadas dentro de la base de registro de personas y dadas de baja de este registro de personas. Para mejorar este proceso y la identificación de los ciudadanos, además desde el 2009 se habría implementado la cédula biométrica. El registro fotográfico es esta capacidad que nos permite ahora contar tanto en el padrón como en el certificado de votación con la foto de la persona. Como nuestra cobertura es del 85% de la población, aproximadamente el 85% del padrón ya cuenta con fotografía. De esta manera, según confirmó el Consejo Nacional Electoral, a corte 24 de septiembre de 2018, el padrón electoral estaría en 13.272.130 personas. Sin embargo, podría existir inconsistencias debido al flujo migratorio. Así lo señaló Enrique Mafla, docente de la Escuela Politécnica Nacional. El CNE, repito,
maneja un registro aparte para los migrantes que viven en el extranjero. Eso no se incluyó en el análisis. Y sí se incluyen todos los flujos migratorios, es decir, está considerado todo el fenómeno migratorio que se ha dado en los últimos años. Según el consejero Cabrera, la depuración del padrón electoral se la habría realizado de manera conjunta con el registro civil, sin que esto haya significado gastos extraordinarios, informó Javier Rosero. Dispositivos de geoposicionamiento conocidos como grilletes electrónicos utilizados por orden judicial mantendrían problemas de cobertura. Así lo explicó la viceministra de Justicia Liliana Guzmán durante un conversatorio con los medios de comunicación. Fue en mayo de 2017 que entró a operar el sistema de vigilancia electrónica a través de esta tobillera. Para tal efecto se habría contratado una empresa de telefonía privada que cumpla con los requerimientos de geoposicionamiento. Estos dispositivos tienen un chip con un número de celular. Se requiere contratar a un operador que preste el servicio celular, porque es el que nos ayuda con la señal. Por tal motivo, y así como sucede con los teléfonos móviles, existirían lugares donde se puede perder la cobertura. En algún momento puede fallar cuando pierde señal, cuando no hay cobertura. Pero estos serían casos particulares, ya que al final de cuentas, según refiere Roberto Vaca, administrador del proyecto de geoposicionamiento, la información de los conocidos grilletes sí llegan al monitoreo que realiza el Ministerio de Justicia. En el momento que el dispositivo recobra señal, tiene una memoria que almacena 8 gigas de datos y comienza a enviar toda la información que esté represada porque algún motivo técnico, que en estricto sentido es cobertura, no haya reportado y comienza a reportar. En este conversatorio con los medios también se refirió al informe borrador del examen especial que realizó la Contraloría, en donde 2 de los puntos menciona que el sistema de georreferenciación no funcionó de manera óptima y que existirían más dispositivos de los que se necesitan. Recién el día de ayer en la tarde nos llegó el informe, estamos revisando todo el tema tal cual está exponiendo la Contraloría para hacer los descargos. Lo que le decimos, podemos decir que los dispositivos están siendo monitoreados, como acabó de mostrar ahorita la señora viceministra. De los 4.000 dispositivos existentes, al momento se encuentran en monitoreo 2.554, siendo los utilizados 2.450 de libre circulación, 80 de arrestos domiciliarios y 24 de protección de víctimas. Los demás, 1.024 dañados y 235 disponibles. Según Guzmán, para el año 2019 el Ministerio de Justicia tiene previsto invertir $6 millones para la adquisición de dispositivos de geoposicionamiento, informó Javier Rosero. Es tiempo de contarles que 2 de las comparecencias en la Comisión Legislativa que investiga el caso Gabela develaron que los helicópteros DRUF tuvieron problemas desde su llegada al Ecuador. Además, se solicitará a la Contraloría un examen del patrimonio de todos los posibles involucrados en la indagación del asesinato del jefe de la Fuerza Aérea. 2 de las comparecencias más polémicas en el curso de las investigaciones del caso Gabela en la Asamblea Nacional. La primera, el general Alonso Espinosa, excomandante del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, señalado luego de que en noviembre de 2013 se hiciera público un audio en el que el general Jorge Gabela conversa con el coronel Roberto Vargas, entonces jefe de inteligencia de la FAE. Contigo por lo siguiente, yo sé de la disposición que hay de parte del general Espinosa, ¿sí? Para que me estén siguiendo. Ustedes son los culpables de lo que me pueda pasar a mí. Sobre esto, Espinosa aclaró que su orden nunca fue de seguir al general. E indicó que cuando él vaya a ingresar a un reparto, esté acompañado del oficial de control o de un oficial de inteligencia. Se presumía que el personal del ala de 22, que es donde estaban asentados los helicópteros, era quien estaba suministrando esta información al general Gabela. Además, reiteró que él no estuvo involucrado en el proceso de adquisición de compra de los helicópteros DRUF. Son los involucrados en esta compra quienes supuestamente, a decir de esta hipótesis, los que tendrían que ver con los autores intelectuales del asesinato del general Gabela. La diligencia tuvo varios momentos de tensión. El ex uniformado dijo ser víctima de un presunto linchamiento mediático. Yo no tengo nada que ver con esto. Nada, no he tenido problemas con él. Miren esto. ¿Usted cree que me merezco esto? Yo creo que es fácil que solo algunos tengan un buen nombre
y los demás no tengamos derecho a ese buen nombre. Más tarde llegó el turno del general Rodrigo Borges, expresidente de la Comisión de Contratación de la FAI. El ex uniformado estuvo involucrado también en la supuesta amenaza realizada al general Gabela durante una comparecencia de ambos ante la Comisión de Fiscalización en 2008. Mi idea, y es lo que yo veo, la gesticulación, era que esto tiene que aclararse, ¿sí? Entonces lo que se me ocurrió o me salió ese rato es, vamos a ver lo que pasa. Pero no era en tono agresivo, yo no me veo grosero, no me veo que me lance a hacerle algo. Siguiente que escuché en la televisión fue Jorge Gabela mismo manifiesta que le he dicho, vamos a ver lo que te pasa. Los dos oficiales en servicio pasivo coincidieron en que los helicópteros Drup tuvieron fallas desde el momento de su entrega. Hubieron problemas con las palas, con los motores, con varias cosas, eso que se mencionó, alguien mencionó que tuvieron que ponerle masilla epóxica para que siga funcionando. Es verdad, todo eso pasó. Informó Carolina Basante. Y hoy 26 de septiembre se conmemora el Día de la Bandera Ecuatoriana, símbolo patrio que está conformado por 3 franjas horizontales, amarillo, azul y rojo, y que tiene sus orígenes en la Gran Colombia, el proyecto en el que Simón Bolívar pretendía unir algunas naciones de América del Sur. Por este motivo, Colombia y Venezuela poseen la misma bandera, pero todos tienen distintos escudos. Vamos de vuelta a nuestro país y presten atención, por favor. La violencia es el principal factor de separación familiar. Organizaciones vinculadas a defender los derechos de niños y niñas y adolescentes prevén enviar un manifiesto a la Asamblea de las Naciones Unidas para que esta problemática sea parte de una política de Estado, globalizando la familia. Miremos. Según un estudio de Aldeas Infantiles SOS, aproximadamente existen 400.000 niños y niñas viviendo sin sus progenitores en nuestro país. El 8%, es decir, casi 30.000 menores, son separados del núcleo familiar por varios factores. La violencia intrafamiliar como el principal, en donde podemos considerar el maltrato, golpes físicos, violencia psicológica, inclusive la violencia sexual, pero también están el consumo de alcohol o drogas, la falta de empleo y la pobreza. Los niños que ya no viven con sus progenitores por problemas de violencia, en los mejores casos son atendidos en casas de acogida según los protocolos de instituciones enfocadas en esta problemática. Sin embargo, en otros casos su nuevo hogar será el de un familiar conocido o vecino. Nosotros debemos trabajar fuertemente para la restitución del derecho que tiene el niño y niña a poder vivir con su propia familia. Si esto no es posible, también hay otra alternativa. Está la temática de la adopción, hay familias que pueden acoger niños, pero también decir que no es un niño para una familia, sino que es una familia para un niño. Una de las primeras acciones de varios colectivos que se reunieron en Quito este martes es enviar a las Naciones Unidas un manifiesto a la Asamblea General de Naciones Unidas para que declare al 2019 como el año de los niños privados del medio familiar. Esta declaración busca que Naciones Unidas emita una resolución para que los estados se comprometan a prevenir la separación familiar innecesaria. Lo que pretenden varias organizaciones que trabajan en defensa de los niños, niñas y adolescentes es que se cumpla el derecho a vivir en familia, además de fortalecer políticas de seguimiento. Informó Priscila Cadena. Y el Ministerio de Turismo inauguró la exposición de fotografía y pintura Galápagos, la vida en arte, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Los artistas Daniela Márquez y Marcos Rivadeneira precisaron que el objetivo es aproximar los destinos a los viajeros. Un viaje visual hizo su primera escala en las inmediaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. La fauna de nuestro patrimonio de la humanidad y las luces inquietas de un puerto libertario habitan en cada captura que hiciera Daniela Márquez, brasileña, fotógrafa profesional y sin embargo no mercantilista. Yo tengo mucho tiempo haciendo todo, divulgando lo que es el turismo en Ecuador, pero por mi página en lo que es Instagram y es sin fines de lucro totalmente. Yo no usé lentes cercanos, todos son de larga distancia, para poder estar ahí y no tener ningún problema con los animales. Por eso usted ve los animales en lo más natural posible. Sus fotos, empero, no se exponen en solitario por este gran pasaje. Marcos Rivadeneira empalmó óleos y acrílicos a partir de estos tiempos inamovibles. Como La Perla, el Cerro Santana y parte del Malecón 2000,
sí me tomó un poco más de tiempo, ¿no? Por el tamaño, porque era un poco más complejo, porque había mucho detalle. Galápagos, la vida en arte es el nombre de la propuesta pictórica emprendida por el Ministerio de Turismo, cuyo objetivo es articular una aproximación. Tú sabes que en el aeropuerto pues, se mueve mucho el turismo interno, el turismo receptivo, que es el extranjero, y de esa manera, al ver y disfrutar estas pinturas y estas fotografías, se vean motivados a sus lugares de origen. Arte y turismo se adhieren en un espacio sinérgico para potenciar las mayores estampas nacionales del país de los 4 mundos, informó Jorge Escobar.